¿Te ha pasado que de repente partes algo con muchas ganas, con mucha motivación y vas hacia arriba y de repente algo pasa, algún factor externo de repente te afecta y te tira la motivación por el piso? ¿O es algo que sabes que es importante y que tienes que hacer, pero no encuentras cómo motivarte? O como te dije, algo externo de repente te golpea y no encuentras la manera de cómo agarrar esa motivación y ese impulso, o por último lo tienes, pero te cuesta mantenerlo. Si te pasa una o cualquiera de estas cosas que te acabo de decir, te sugiero escuchar este capítulo. Porque me han pasado dos cosas en particular que creo que me han, valga la redundancia, motivado a poder hacer este capítulo. Como les dije en otros momentos hacia atrás, he intentado volver a hacer deporte. Y estoy volviendo, y me costó de repente motivarme algunos días, no tenía ninguna gana, pero iba igual y terminaba feliz, eso es lo bueno. Y no me van a creer que hace unos días atrás me lesiono y me guinzo el pie y no voy a poder hacer deporte. Estuve 2-3 días absolutamente parado sin poder pisar. También con el mismo tema del podcast que me acaba de pasar. Ayer este mismo capítulo intenté grabarlo y iba súper inspirado, estaba hablando, contándote sobre temas de la motivación y se me acaba la memoria del teléfono y pierdo todo lo que estaba hablando de la inspiración. Esos son pequeños ejemplos. No busco que sean ejemplos gigantes porque quiero que sean ejemplos reales, porque estoy seguro que lo que yo estoy viviendo, tú también lo estás viviendo. En alguna u otra medida, quizás tú más, quizás yo más, no tengo idea, la idea no es comparar. Pero sí, la idea es poder compartirte información que sirva. ¿Por qué? Porque en este quinto capítulo de Emprende Consciente vamos a hablar de aquella herramienta que nos sirve muchísimo para momentos difíciles, como un pequeño impulso que es la motivación. ¿Por qué? Porque en este podcast, como te dije, que se llama Emprende Consciente, buscamos hablar de aquellos temas que todos los que tenemos un proyecto personal o un emprendimiento vivimos, ya sea estás viviendo ahora, vas a pasar o ya pasaste, no importa, sino que lo importante es que salga de aquí información que a ti te pueda servir. ¿Por qué? Porque no busco convencerte, sino busco contarte aquellas cosas que a mí me han servido y por ende creo que te van a servir a ti. Y aquí estoy, con mucha motivación y con muchas ganas de poder hacer este capítulo, con muchas ganas de volver a entrenar, de no perder el ritmo. Pero ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hago para poder estar motivado en esta situación? De eso se trata este capítulo. Cómo nosotros vamos a entender la motivación y abordarla para que pase lo que pase, puedas ser tú capaz de generar la motivación. Pero yendo ahora un poquitito más al grano, ¿qué es la motivación para que empecemos a hablar como el mismo idioma? La motivación es aquel impulso que nos empuja a poder ir hacia donde queremos. Es aquel chute de energía, de emociones que nos movilizan hacia algo que nosotros tenemos como objetivo o hacia poder superar algún obstáculo como tal. Eso se podría decir que es una definición, no sé si tanto de libro, pero que sí abarca muy bien lo que es la definición. Pero a la motivación hay que agregarle otros factores más dentro de esta misma definición. La motivación no es fija y además es gradual. ¿Qué quiere decir que no sea fija? Que de repente la vamos a tener, de repente no la vamos a tener. ¿Qué quiere decir que sea gradual? Que de repente la tenemos en muchas cantidades y de repente la tenemos en muy bajas cantidades. Y además, otra cosa que quiero agregarle a la definición de motivación es que uno no es que tenga o no tenga motivación. Uno tiene que crear la motivación. La motivación no se tiene, la motivación se crea. Y ese factor es sumamente importante y lo vamos a abordar en este capítulo. También algo que quiero agregar de la definición de motivación es una fórmula que nos va a ayudar a entender muchísimo lo que es la motivación. Motivación es igual a propósito por energía por 3 simples pasos. Con esto que acabamos de hablar ya tenemos un poquitito de información sobre qué es la motivación y cuáles son los puntos que la definen y más o menos cómo se comporta. Pero ahora, ¿cómo se crea la motivación? ¿De dónde viene específicamente eso que nosotros llamamos motivación? Para poder saber eso, tenemos que nosotros entender algo que es sumamente importante. Nuestro proceso, se podría decir, cognitivo, el proceso que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza que provoca la motivación. La motivación es un shot de energía que nos impulsa a hacer algo. Se podría decir que la emoción lleva a la acción. Buenísimo, perfecto, pero ¿qué hay antes? Antes de la emoción, tenemos un pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento provoca una motivación, provoca una emoción y esa emoción impulsa hacia una acción. Si el pensamiento es positivo, vamos a provocar una emoción que nos va a entusiasmar y por ende nuestra acción va a estar llevada e influenciada por esa emoción. Pero eso no es todo. Nuestro pensamiento no nace de la nada.
nace de una estructura mental que tenemos todos. Esa estructura mental se forma por tu identidad, por tus valores, por tus sistemas de creencias. Todo eso que está muy al fondo tuyo, cuando pasa algo, un estímulo externo, entra ese estímulo, entra esa información y se desglosa y se filtra a través de esas creencias y sale un pensamiento. Ese pensamiento nos genera una emoción y esa emoción nos genera una acción. Ese proceso que te acabo de decir lineal, hay que ponerle mucho ojo porque no es lineal. Eso que acaba de pasar, que te acabo de decir, si tú cambias, que es lo que vamos a ver y el resultado de todo lo que vamos a ver hoy día, si tú cambias tu pensamiento, no solamente puedes cambiar tu emoción, sino también tu sistema de creencia a través de la repetición. Si tú cambias tu acción, no es que quede ahí nomás. A través de tu acción, tú puedes cambiar tu emoción. A través de tu emoción, tu pensamiento, tu sistema de creencia. Entonces, todo eso es sumamente importante para que entendamos cómo nosotros podemos usar todo este menjunje de cosas que acabo de decir a nuestro favor para ir a crear la motivación. Por ende, si vamos a empezar a desglosar todo esto ya, ¿qué pasa si yo no me siento motivado? Si yo no me siento motivado de sensaciones, de emociones, quiere decir que lo antecede un pensamiento. Quiere decir que muy probablemente hay algo que estoy pensando o una forma en la cual estoy viendo las cosas, las cuales no le veo gracia o no le veo mayor gracia y por eso no provoco una emoción. Entonces el primer paso que tenemos que hacer nosotros es ¿cómo estoy viendo esta situación que en realidad no hago que me provoque o no permito que me provoque una emoción que me ayude a actuar? O quizás va mucho más allá. ¿Cómo es que nosotros nos percibimos a nosotros mismos? ¿Cómo nosotros creemos que somos? Que es nuestro sistema de creencias. Estamos convencidos y nos hemos repetido en la historia o nos han dicho y por ende hemos aceptado que somos flojos. Entonces probablemente nos veamos como una persona floja, entonces cuando salga un pensamiento con respecto al deporte va a estar influenciado por ese sistema de creencias y por ende la emoción no va a aparecer nunca, porque se supone que somos flojos. Entonces nosotros vamos a actuar en base a como nosotros creemos que somos. Y eso es sumamente importante, entender de dónde viene todo eso. Entonces lo primero que pase, cuando no te sientas motivado, ¿cómo estoy abordando la situación? O si en realidad yo me veo como una persona que haga todo esto. Y este punto es sumamente importante, porque si de repente no te sientes motivado por algo que tú igual quieres y sabes que es bueno para ti, pero no sientes esa motivación, probablemente esa motivación, que esa emoción que se provoca, ese pensamiento, como hemos hablado, que se provoca tu identidad, ¿quién realmente está hablando? Está hablando probablemente la versión de nosotros que todavía no lo ha hecho. La versión de nosotros que todavía no se permite hacer deporte. La versión de nosotros que todavía no se permite emprender. Entonces es normal que salgan esas dudas, que salga esa baja motivación o ese pensamiento que genere resistencia, porque viene de una versión de nosotros que todavía no lo logra. Entonces muy probablemente esa versión de nosotros no lo entienda y no lo va a entender a menos que nosotros entremos a la acción y empecemos a ejecutar. Ahí recién esta versión de nosotros va a empezar a entender qué significa esto que antes no había hecho. ¿Por qué? Porque esta versión de nosotros va a hacer un análisis entre costo-beneficio. ¿A qué me refiero con esto? Va a ser lo que gano es más de lo que pierdo. Y entonces aquí entra tanto un tema emocional de aquellas cosas que me gustan, como lo hablamos recién, pero también como un tema energético. ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo estoy durmiendo? Eso va a generar una predisposición energética del hasta del metabolismo para poder determinar si tengo o no tengo ganas de hacerlo. Mi cerebro va a decir, ¿sabéis que no tenemos fuentes suficientes para hacerlo? O ¿sabéis que tenemos tantas fuentes que démoslo, intentémoslo? Entonces hay veces que te cuesta sentirte motivado e intentas afectar todas las otras variables que vamos a ver durante este capítulo y ninguna funciona, quizás haya que ponerle ojo a cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo. Tienes que darle esa energía a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la fórmula de motivación, además de propósito, que lo vamos a ver enseguida, tiene que ver con energía. ¿Cuánta energía le doy a mi cuerpo para que sepa cuánto puede gastar sin que haya riesgo de que nos quedemos sin energía? Sobre todo porque ponerle nuevas creencias o estas nuevas situaciones a una versión de nosotros que no lo ha hecho es ir en contra de la corriente. Y eso vaya que gasta energía. Y la única forma de poder llegar al final del camino es seguir y seguir y seguir. ¿Pero cómo? Bueno, de eso se trata este capítulo, que ya empezamos cada vez más a profundizar sobre el tema de la motivación. Dentro de este tema de analizar este costo-beneficio de cuánto puedo ganar versus cuánto puedo perder con respecto a esto que voy a hacer, entra algo que hablamos el capítulo pasado, que tiene que ver la confianza. Muchas veces confundimos nosotros la falta de confianza con falta de motivación.
Porque si nosotros tenemos falta de confianza, vamos a sentir que esto es demasiado grande para nosotros, que nosotros somos muy pequeños con respecto a dónde tenemos que llegar, entonces hay mucha distancia, entonces el costo-beneficio no tiene recompensa para poder intentarlo. Pero en cambio, si nosotros nos quedamos con la definición de cada una, que la motivación sería ese impulso o ese deseo por querer lograr algo, en cambio la confianza es solamente una creencia de que si podemos o no podemos, si separamos y hacemos una línea entre las dos y nos damos cuenta que la falta de confianza no es argumento solo, ni basta para poder justificar una falta de motivación, vamos a empezar a ponerle líneas para empezar a crearla y empezar a impulsarla. Porque esta confianza viene de quién creemos que somos. Entonces, como dijimos recién, esa parte de esa creencia en nosotros va a afectar bastante. Entonces, si hoy día no tenemos confianza, como al igual que hablamos en el capítulo pasado de con confianza o sin confianza, hay que intentarlo. Si no tenemos confianza, hay que intentarlo igual para ir a provocar la motivación, porque esto tiene que ver solamente con una creencia de cómo creemos que somos. Entonces, si queremos cambiar ese cómo creemos que somos, tenemos que hacer algo para que esta nueva creencia se vaya construyendo en eso que vamos haciendo. Por ejemplo, un tema importante, y aquí te dejo uno de los primeros tips, es aquello que estás haciendo, de repente esa falta de confianza que tú tienes, para ligarlo con el capítulo pasado, está relacionado un poco con a quién creo que le estoy hablando, o quién creo que me va a escuchar o que me va a ver. Si de repente nosotros visualizamos a alguien que es mucho más experto que nosotros, o mucho más exigente que nosotros, o alguien que no va a escuchar o valorar lo que nosotros hacemos, decimos, etc., muy probablemente nuestra confianza se vaya a piso y este balance entre beneficio y costo sea muy desproporcionado. Te voy a poner un ejemplo. Yo me demoré mucho en partir este podcast porque decía, oye, pero los empresarios exitosos, aquellas personas que han hecho proyectos personales, ya han pasado por todo esto y se lo saben. Y mi cabeza estaba en que aquellas personas solamente me iban a escuchar. Y obviamente, con mi síndrome del impostor, no creía que nunca iba a ser suficiente. Pero cuando gracias a la Vale y a la José, empecé a poder transformar ese discurso como, oye, en realidad no es que le quiera hablar a estas personas. No me sirve imaginarme viéndome que estas personas me están escuchando, sino aquella persona que en realidad justo esto que le diga le sirve. Aquella persona que en realidad esta información le venga en un momento preciso. Ahí resignifico, cambio ese pensamiento y me da el impulso como dice, ¿y qué? Con esto puedo llegar a una persona más para hacer un poquito más fácil el proceso. ¿Por qué? Porque eso conecta, en mi caso, con mi propósito. Y este es el segundo punto sumamente importante. Si quieres tener motivación, tienes que tener absolutamente claro cuál es tu propósito. Eso por lo que tú quieres llegar, ese objetivo. Pero hay que también considerar que nosotros somos seres emocionales. Entonces no podemos esperar a que este objetivo sea algo objetivo o algo cuantificado solamente. Tenemos que conectar con esa emoción. Entonces cuando tú te fijes un objetivo o te fijes algo que tú quieras lograr, pregúntate, ¿qué me ilusiona de todo esto? ¿Qué me ilusiona de lograrlo, de intentarlo? Y busca esa respuesta que te movilice y que te genere algo, que te ponga la piel de gallina, que te haga querer levantarte y empieza a buscar esa respuesta que te permita conectar con una emoción que tú digas, aquí estoy teniendo un impulso. Un ejemplo de todo esto es lo que te dije recién para mí, con el tema del podcast. Porque de repente me pasa que me cuesta hacer un siguiente capítulo. O con el entrenamiento, de repente me cuesta seguir entrenando. Pero si yo voy y me dejo acá en claro, pego en un papel, pegas en la puerta, en un cuaderno, en tu fondo de pantalla del teléfono, ese propósito que tú tienes, muy probablemente lo vas a hacer consciente para que lo tengas presente y te ayuda a poder generar esa motivación. Porque dentro de la fórmula, como vimos, en la primera variable que viene es el tema del propósito. Como te dije, me pasó con el podcast. Porque si yo voy y conecto con mi ilusión, porque si yo olvido aquello que me genera ilusión, me voy a ir solamente a los números. Y si yo voy a los números, no me voy a motivar. El tener que estar publicando constantemente, va a sacar 1 o 2 visualizaciones, es complicado. Pero si yo lo cambio y conecto con el propósito de, oye, ¿sabéis que puedo llegar a alguien que realmente lo necesite y que realmente esto le sirva? Ya me doy por pagado. Entonces toda dificultad se ve absolutamente pequeña con el beneficio de poder hacerle más simple el camino a alguien. Y esa es mi ilusión. Esa es la ilusión que tengo yo con este podcast. ¿Y por qué te lo digo? Porque me ha servido bastante dentro de todo este proceso con lo que me pasó ayer, con sin fin de cosas que pasan que no se ven a través de la cámara, para poder seguir manteniendo esa motivación y querer hoy día hacerlo distinto. Porque aquellos que me puedan ver, ya sea, no sé si estás en YouTube o en Spotify, estoy parado. Porque busco hoy día querer transmitirlo, ser un poquito más coherente, intentar algo distinto, para llevarme a esa motivación, para poder transmitírtela de
que tenéis que ir a crearla, no queda otra. Porque uno de los mayores errores que cometemos es depender de la emoción, depender de sentirnos motivados para ir a entrenar, depender de tener ganas para poder hacer, en mi caso, el podcast, depender que me venga ese impulso para poder salir o hablarle a alguien o llamar a una persona o simplemente hacer algo que te gusta. La motivación es un arma de doble filo. Si nosotros la ocupamos como un impulso, está súper bien, pero si nosotros dependemos de ella, termina siendo una cadena y un ancla sumamente pesada. El otro ejemplo que te puedo dar es lo mismo con lo que te dije al principio, el mismo tema del podcast. Yo quise sentirme motivado, sentir ese impulso para poder partirlo. Y así pasaron 4 años y no me di ni cuenta y jamás partí. Y lo mismo con el tema del deporte. Yo dejé de entrenar por una motivación externa, que lo vamos a ver, y esperé las ganas para empezar a entrenar y las ganas nunca llegaron. Y empecé a depender de tener ganas para entrenar y de repente tenía y de repente no. Entonces de repente entrenaba y de repente no. Y así subí 17 kilos porque me descuidé totalmente. Entonces es súper peligroso depender de la motivación. Es muy bueno utilizarla, pero no hay que depender de la motivación. Entonces, para conectar con esa emoción que hay detrás, nosotros podemos hacer 2 cosillas. La primera, irnos por aquel beneficio positivo, ocupar esa energía positiva para movilizarnos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo llego a alguien con este podcast que justo lo necesita en ese momento y después me escriben diciendo, oye, esto que dijiste en este capítulo me sirvió? Listo, me doy por pagado. Pero también tenemos otra herramienta que la podemos ocupar estratégicamente a nuestro favor, que es el miedo. ¿A qué me refiero con esto? Si no te motiva o si hoy ya tienes muchas resistencias, ya sea por el entorno, por una creencia o por lo que sea, para poder hacer las cosas, pregúntate, ¿qué pasa si no lo intento? ¿Qué pasa si no salgo de la situación en la cual estoy hoy día? Sigo siendo el mismo que quiero cambiar y no he cambiado. Entonces, ¿qué estoy haciendo conmigo? Te pongo un ejemplo. Esa ha sido una pequeña motivación para mí con el tema de entrenar. Pasó muy rápido el tiempo y no tengo ganas de entrenar. Pero si no voy a entrenar, si no entreno, voy a seguir quejándome y voy a seguir sin entrenar y el tiempo va a pasar. Y no quiero caer en el mismo error. Me da miedo volver a ser la misma persona que se queja de que no entrena. Entonces, ¿qué hago? Voy a entrenar. Y ocupo esa motivación, ya sea positiva o con ese incentivo que no es tan bonito, que tiene que ver con el miedo, para ocuparlo estratégicamente para impulsar. Así que ahí la motivación la puedes llevar hacia conectar con esa ilusión o hacia conectar con eso de lo cual quieres salir o no quieres que te pase. Y no solamente tú puedes afectar lo que es el significado para ti, sino también el entorno. Nosotros somos seres sociales y nos afecta y nos moldea el entorno, nuestros padres, nuestra cultura, lo que nosotros vamos aprendiendo cuando somos chicos nos va moldeando. Y a medida que vayamos creciendo, nos van a seguir moldeando. Y con entorno me refiero a personas y a un lugar físico. No es lo mismo intentar hacer deporte con ese amigo que le carga moverse, que le carga salir. Muy probablemente no termines saliendo si te juntas con él, pero es muy distinto si lo comparas con aquel amigo que es seco para el deporte. En algún u otro momento te vaya a vestir y vaya a salir con él. Esa es influencia de las personas tóxicas te quitan energía. En cambio, las personas positivas te impulsan a hacer cosas. ¿Por qué? Porque somos seres sociables y el ambiente nos va moldeando, para bien o para mal. Entonces tenemos que ser estratégicos. Si te cuesta hacer deporte, júntate con gente que haga deporte porque te lo va a hacer más fácil. Y con respecto al tema del entorno, al entorno físico, de repente, ¿qué pasa si tú estás trabajando en tu casa? Pero tu casa para ti tiene una carga emocional muy grande. Probablemente hay una predisposición mental y psicológica bien de adentro a no hacer las cosas y es normal. Entonces podemos cambiar ese factor externo, que en este caso es el lugar físico, e irnos a otro lugar. Te voy a poner un ejemplo mío. Cuando ando sin motivación, cuando ando con pocas ganas, me voy a un lugar particular en Santiago a conectar con aquello que me hace ilusión, que es un lugar en donde veo que pasan unos autos exquisitos por donde los mires y que me hacen conectar con ese sueño que yo tengo y a donde yo quiero llegar. Entonces, cuando de repente yo no ando con muchas ganas, busco cambiar mi contexto para conectar con aquella ilusión que yo sé que tengo, pero que de repente se esconde porque en el día a día pasan muchas cosas. Entonces, si no estás pudiendo con alguna de las cosas que hemos conversado antes, busca cambiar tu entorno, ya sean las personas, por algún punto, de alguna forma estratégica, o también ese entorno físico. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo nosotros vamos a crear la motivación? Bueno, aquí te voy a hablar de un factor importantísimo, que en realidad son 2, y te voy a dejar varios tips para que te queden bien grabados de cómo poder nosotros provocar la motivación. Estos primeros 2 puntos que yo te decía tienen que ver con la actitud y la repetición. La actitud es cómo tú reaccionas frente a lo que te pasa.
Y eso es sumamente importante porque eso tiene mucha incidencia en el resultado final de las cosas que tú haces. Si vas con buena actitud es porque estás redireccionando tu atención, y donde pones tu atención pones tu energía, pones tus pensamientos y empiezan a pasar las cosas. Por ende, si de repente las cosas no salen como tú quieres, tienes que recordar esta fórmula de propósito, energía y los simples pasos, que son la última cosa que viene dentro del capítulo, para saber cómo yo puedo afectar el tema de la motivación, para ayudarme con todo esto. Como mi actitud de, ¿sabéis que no me está ayudando este lugar donde estoy? Voy a tomar una actitud de buscar algo positivo y me voy a cambiar de lugar. O voy a llamar a ese amigo o esa amiga o esa pareja que tú tengas que te ayude y que te impulse a poder salir de algún momento porque necesitas un refuerzo externo. Sea lo que sea, la actitud va a ser sumamente importante para poder generar la repetición, que es el segundo punto sumamente importante. Porque nosotros hablamos de que todo esto tiene que ver con la identidad. Y la identidad, como dice un dicho, tu repetición se termina transformando en tu reputación. Y esa también reputación es propia. Entonces esa repetición te va a ir ayudando a fomentar quién crees que tú eres. Y a esa repetición no la podemos ligar con lo que es la emoción del momento. Y es ahí donde entra un poquitito de la disciplina, pero va a ser un tema para un siguiente capítulo. En esto me quiero quedar con que tienes que ir a que la repetición vaya provocando la motivación. La motivación necesita de la repetición para ser alimentada, porque la motivación son destellos, y esa es la definición, destellos y shots de energía, no es un estado constante. Por lo tanto, si queremos tener una motivación más constante, tenemos que ponerle esta repetición para que el shot de energía sea más continuo. Y un ejemplo que te puedo decir con algo que me ha calado directamente, tiene que ver con el hecho de leer, de hacer el hábito de lectura. Y empecé a leer todos los días y cada vez más todos los días. Y llegué a un punto en donde al principio me costaba muchísimo el ir a leer, el tener que hacerme el tiempo para leer, que hoy día mi cuerpo me pide la lectura. Y de hecho me fui absolutamente para otro lado. Fui tan disciplinado y con tanta repetición que me empezó a generar ansiedad cuando no estaba leyendo. Entonces ahí tuve que hablar a la psicóloga de cómo lo podía gestionar, y es por eso que dejé un mes sin leer para poder regular esa emoción que me estaba provocando y que no la podía controlar. Pero hoy día ya volvimos y me es algo totalmente natural y lo siento parte de, y mi cuerpo me lo pide. Pero eso solamente fue gracias a la repetición. Y es aquí en donde quiero ya empezar a desglosar en los tips más importantes de todos. Porque para provocar la repetición, como nosotros sabemos que tiene que ver con un tema de energía, con un tema de propósito y con un tema de esa diferencia entre costo-beneficio que hemos hablado, tenemos que hacer y darnos a entender a nosotros mismos, hackear nuestra cabeza de forma consciente para desglosar aquel objetivo, aquel propósito que nosotros tengamos que nos ilusiona, en 3 simples pasos. ¿Cómo yo puedo descomponer lo que quiero hacer en 3 simples pasos? Te voy a poner un ejemplo que es sumamente práctico. En vez de mentalizarte que tengo que salir a correr 25 minutos, 3 simples pasos. Saco la ropa de deporte, me pongo la ropa de deporte y salgo a la calle. Listo. No hago absolutamente nada más. Descompongo eso que quiero en 3 simples pasos. Y créeme que vas a salir a correr mucho más seguido que antes. Porque con el ejemplo de la lectura a mí me pasó. Yo me decía, voy a leer 25 o 30 páginas por día. Imposible. Lo dejaba y me aburría. Me distraía, me ponía a hacer otra cosa. Pero cuando me dije voy a leer 5 páginas por día, voy a descomponer esto en simples pasos. Solo 5 páginas por día. Resulta que empezó con 5, después con 6, después con 10. Hoy día me dejo 30 minutos, 1 hora, dependiendo del tiempo y las ganas que tenga. Pero ya lo hago todos los días. Fue creciendo de a poquito. ¿Por qué? Porque no tienes que ponerte enfrente el tener que hacer un castillo gigante de una. Sino tienes que partir con una muralla. Y esa muralla se parte ladrillo a ladrillo. Céntrate en ese ladrillo a ladrillo, no te centres en el castillo completo. Céntrate en hacer ladrillo a ladrillo, repetición por repetición, y deja que el tiempo haga su efecto. Entonces, para ir resumiendo todo lo que te he hablado, te voy a nombrar y te voy a bombardear de unos tips que yo encuentro que son sumamente buenos para tener en claro con toda la información atrás que ya hemos conversado con respecto a la motivación. El tip número 1, y de hecho los anoté aquí porque no quiero que se me vayan, el tip número 1 tiene que ver que la motivación no es fija, es gradual, lo dijimos en un principio, y entender esto es sumamente importante, porque vamos a saber que de repente no va a estar. Entonces, si no está la motivación, estamos nosotros para que cuando la motivación esté nos vayamos turnando y vayamos siendo nosotros y ella los que vayan provocando la acción. Otra cosa importante, el tip número 2, el anterior fue el primero, claramente, este es el número 2,
que no sirve de nada castigarte. Castigarte no te va a ayudar. Tienes que aceptar que esto es un proceso, de que el crear la motivación es un proceso y por ende es imperfecto. Tienes que reconocer que el camino puede ser difícil y tienes que estar dispuesto a aprender de los errores. Tomando eso, tu expectativa, tu nivel de confianza y tu nivel de expectativa se va a ajustar mucho más a tu situación actual. Y es ahí donde recae el tercer tip, que es reconoce tu punto de partida. Muy probablemente eso que tú quieras lograr está en un nivel de conocimientos, habilidades y experiencia que hoy día tú no tienes. Y ahí hay una diferencia. Pero es sumamente importante entender que hoy día estás partiendo y que si no partes jamás te vas a acercar a ese punto que tú quieres alcanzar. Entonces, va a haber una diferencia y ahí lo conectas con el tip número 2 y probablemente te equivoques, pero no importa, es tu punto de partida, de ahí naces y tienes que seguir para acercarte y disminuir cada vez más la brecha con respecto a donde tú quieres llegar. El tip número 4, que lo dije por ahí quizás muy colado anteriormente, es ponerle mucho ojo a tu discurso interior. ¿Quién tú crees que eres? A nosotros nos encanta actuar en consecuencia de quién nosotros creemos que somos, para bien o para mal. Si no hemos grabado en la cabeza que somos flojos, no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a actuar como un flojo. Pero en cambio, si nosotros nos convencemos de que hacemos deporte, y ni siquiera que somos deportistas, sino que somos una persona que hace deporte, probablemente va a haber menos resistencia que si nosotros nos repetimos que somos una persona que no hace deporte. Es sumamente importante ser consciente de ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, porque vamos a actuar según ese diálogo interno. Tip número siguiente, porque no me acuerdo el número. Afecto tu entorno. Busca cambiar a las personas que te rodean o llamar a las personas precisas en momentos que necesites un impulso o cambiar tu entorno físico. Te va a ayudar muchísimo, como ya lo dijimos durante el capítulo. Siguiente tip, visualízate lográndolo. ¿Qué pasa si lo intentas? ¿Qué pasa si llegas hasta allá? Y si eso no te sirve, hazte la pregunta para el otro lado. ¿Qué pasa si no lo intentas? ¿Qué pasa si sigues en ese status quo? ¿Te gusta o no te gusta? Si es no, sabes perfectamente qué tienes que hacer. El otro, para que no pase colado, tienes que dormir mejor y comer mejor, ponerle energía al cuerpo. Si nada de lo anterior te sirve, ponle energía al cuerpo. Y si no, quédate con el siguiente punto, que para mí es el más importante de todo. Lleva todo a metas grandes y objetivos pequeños. Si quieres tú, por ejemplo, salir a correr 10 kilómetros y te lo dices de la noche a la mañana, con todo lo que hemos visto para atrás, si nunca lo has hecho, difícilmente lo vas a lograr hoy día. No porque no seas capaz, sino porque hay una versión de ti que se tiene que construir. En cambio, si tú lo ves, que aunque en vez que son 10 kilómetros que voy a salir, voy a ponerme las zapatillas, me voy a poner la ropa y voy a salir afuera de la casa, vas a hacer más que lo que hacías antes. Y ahí vas construyendo sobre esos objetivos. Quizás ya ponerte las zapatillas lo estás cumpliendo. Entonces sea vestirte, salir y trotar 5 minutos. Y después ya va a ser salir, va a ser parte de, y va a ser trotar 5 minutos y llegar a la esquina y volver. Sea cual sea como se vaya transformando estos simples pasos. Descomponerlo creo yo que es la herramienta fundamental para provocar la motivación. Para hackear toda la información que hemos hablado en este capítulo de una forma estratégica para llevarte y simplificarte la pega. Que esa es la idea, hacernos más fácil este camino. Así que juntando todo, te dejo con un último consejo, que abarca absolutamente todo lo que hemos hablado. Conecta con aquello que te ilusiona. Mira y sé consciente del nivel de energía que estás teniendo, porque entre medio también afecta ese costo-beneficio que vamos a tener. Y descompone todo en pequeños pasos. Si ninguna de estas 3 cosas sirve, no esperes a sentirte motivado y ponte a ejecutar. Y empieza a cambiar alguna de las pequeñas variables, porque como dijimos al principio, todo es sistémico, es como un sistema. Si tú afectas tu acción, vas a andar provocando tu emoción y también tu pensamiento, y si sigues constantemente esa creencia tuya, y ahí va a ser más fácil. Así que te invito a que lo hagas, a que no dependas de la motivación y sobre todo, a lo más importante de todo, que vayas a provocar la motivación con alguna de las cosas que vimos en este capítulo, en este 5.º capítulo de Emprende Consciente. Te invito a que me sigas en YouTube, a que veas este video en YouTube, a que le des 5 estrellas en Spotify de todo esto, que me sigas en Instagram en chris.emprende_consciente para que me cuentes si esto te sirve, porque vaya que me costó poder hacerlo. Y para los que se quedan un poquitito hasta este punto, espero que me digas si este capítulo o este formato de capítulo un poquito más estructurado te sirve, porque básicamente lo que busqué fue hacerlo un poquito más estructurado, dado un comentario que me tiró mi hermana, de oye, súper buena la información, pero tenéis que ser más conciso. De repente las ideas se van y eres poco conciso. Me hizo mucho sentido, así que preferí dejar todo un poquitito estructurado y con los tips bastante claros y con ejemplos para que se te sea más fácil tomarlo. Y además mando el último saludo al Bonjo, que el truco de tomar agua caliente, no hirviendo claramente, antes del podcast ayuda muchísimo a tener las cuerdas vocales más preparadas para el capítulo. Y
vaya que me sirvió. Así que un abrazo, espero que te guste y recuerda valorarme en Spotify, en YouTube, como ya te lo dije, y sobre todo que me digas si esto te sirve y algún tema para un siguiente capítulo. Así que nos vemos en el 6º capítulo de Emprende Consciente, que todavía no sé de qué se va a tratar, pero vamos a hacer que sea de algo bueno. Nos vemos, que estés bien.